El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga mucho y muy bienvenidos. Tomen asiento. Gracias a Dios por este día. ¿Cuántos están contentos por este día? ¿Han venido con ganas de alabar a Dios? ¿Han venido con ganas de escuchar palabra de Dios? ¿Han venido con deseo de aprender más de Dios? Sí, Señor. Amén. Qué bueno que es conocer a Dios. ¿Cuántos conocen bien a Dios? A ver. ¿Cuánto conocen a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Es bueno poder conocer bien a nuestro Dios, porque el mundo hoy se está debatiendo, hoy el mundo está triste, abatido, hay muerte, hay desazón, hay un panorama terrible, la gente no sabe para dónde disparar y no saben a quién echar la culpa. Y por ahí de repente le echan la culpa a Dios. Otros dicen, mirá, estuve viendo en televisión hace 2 días una persona que se había salvado milagrosamente de un accidente terrible que había tenido. Los médicos prácticamente lo juntaron a pedazos, los brazos no sabían si realmente le iban a servir. Creían que iban a amputarle los brazos, el accidente fue terrible, la cabeza destruida, todo destruido. Y el periodista, una de las preguntas que le hace, él le dice, ¿crees en Dios? Y él dijo, sí, pero creo en un Dios fuerte. ¿Cómo es eso? Le dice, sí, creo en un Dios muy fuerte, yo no creo en un Dios débil, yo no creo en un Dios que está en la cruz. Yo no creo en un Dios que está crucificado, porque ese es un Dios débil. ¿Escuchaste? Hay personas que no conocen a Dios. Hay personas que creen que porque Cristo murió en la cruz es un Dios débil. Hoy presentan a Cristo en una cruz y ustedes ven que el Señor Jesucristo en una cruz, inclusive cuando van a velar a alguien, ven la cruz allí a Cristo crucificado. Por eso los cristianos evangélicos no ponemos en la cruz a Cristo, no lo tenemos ahí porque sabemos que Cristo no está en la cruz. Cristo no es un Dios débil. Cristo murió pero resucitó. Amén. Y Él ha tenido vida y ha dado vida a todo aquel que a Él se acerca. Es importante entonces conocer a Dios. Vieron que hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Y otros se hacen un Dios a su imagen y su semejanza. O sea, ya no es como nosotros siempre decimos, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero hay gente que se hace un Dios a imagen y a semejanza personal. Yo creo que Dios debe ser así, o yo creo que Dios debería ser así. Y ahí es donde se producen tantas cosas, tantos errores y tantas religiones. Este hombre tenía una doctrina personal de Dios. Este hombre creía en un Dios que no podía morir jamás en una cruz. Este hombre creía en un Dios que no podía verlo como un Dios débil. Claro, el tema era saber por qué Cristo murió en la cruz. ¿Cuántos saben por qué Cristo murió en la cruz? Es importante saber eso, ¿verdad? Para que cuando vos te encuentres con una persona que realmente por ahí dice, yo no creo en un Dios tan débil que sea capaz de morir. Porque Dios no puede morir. Ahora el tema es conocer bien a Dios. Si conocemos bien a Dios, sabemos que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Pero ¿cómo puede ser esto de que un hombre que muere en una cruz puede salvar a una persona? ¿Cómo es posible que un Cristo o un Dios o Hijo de Dios tenga que morir para salvar a otro? Y ahí es donde el mundo tropieza con la verdad. Ahí es donde nacen filosofías nuevas. Y ahí es donde rechazan a Cristo, el Hijo de Dios.
Todos saben que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Trinidad, la Santa Trinidad, pero en un solo Dios. Amén. Ahora, el tema es cuando yo veo personas como esta, que estaba cuestionando a ese Dios, que él creía en un Dios. Entonces, ¿en qué Dios creía? ¿No te preguntaste en qué Dios podía haber creído este hombre? Salió ileso. Después de haber, estaba totalmente quebrado por todos lados. Dios lo levantó y con un propósito. Ahora aquí, fíjense esto, amados, que este hombre no hubo aparentemente quien le haya enseñado quién era Dios. Y para eso está la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está para mostrar a Dios. Está para enseñar a conocer a Dios. Porque mucha gente en el mundo anda desorientada, sin conocer a Dios, sin saber verdaderamente a qué Dios acudir, sin conocer. Ellos saben que hay algo. Ese hombre milagrosamente salió de la muerte. ¿A quién le iba a agradecer? ¿A qué Dios le podía llegar a agradecer? Si no conocía a Dios. Quien conoce a Dios, conoce a Cristo. Y quien conoce a Cristo, conoce a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, el camino para llegar a Dios es Cristo, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz. Pero no nos tenemos que quedar con aquella imagen de aquel Cristo que murió en la cruz. Sin embargo, hoy hay religiones que todavía tienen a Cristo en la cruz. Y lo peor de todo es que hay muchos que tienen un Cristo o un Dios muerto en su corazón. Eso es peor todavía. Entonces yo quiero mostrarle a Dios tal cual lo enseña la Biblia. Amén. La palabra de Dios. No podemos ir a conocer a Dios por cualquier otro conducto o medio. Solamente se lo conoce a través del manual, a través del libro de la vida, a través de la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer un poquitito la palabra de Dios para poder entender lo que significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y saber de que tenemos un Dios de poder. Y que el poder, fíjense, el poder radica en la muerte de Cristo. Qué contradicción pareciera, ¿verdad? O sea, cuando nadie quiere aceptar a un Dios muerto, a un Dios en la cruz, no lo pueden aceptar porque Dios no puede morir, según ellos. No pueden creer porque ese Dios no tiene poder. Sin embargo, el poder radica en esa muerte. Cuando Cristo muere, muere por tu vida. Y vos me dirás, ¿por qué muere por mi vida? Porque dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, han quedado destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si todos pecamos, escuchen bien, amado, si todos pecamos, ¿quién nos puede salvar de ese pecado? Y dice que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que por cuanto hemos pecado, la causa de ese pecado nos mata. Pero no solamente físicamente, nos mata espiritualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un sacrificio de sangre, una muerte tiene que haber, ¿verdad? Para salvación. Ahora, como pecadores que somos, no queremos morir. ¿Cuántos quieren morir? A ver. Nadie levanta la mano. Nadie quiere morir. Pero dice la Biblia que por causa del pecado estamos muertos. Y muerte eterna. Ahora, ¿cómo hacemos para no morir eternamente? Es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es buscar el sustituto. Jesucristo vendría a ser el sustituto tuyo. Porque vos merecías morir, yo merecía morir por mi pecado, porque la paga del pecado es muerte. Si yo era pecador, tenía que morir. Y acepto a Jesucristo, y la muerte en la cruz de Él me salvó. La muerte de la cruz
te salvó. Cuando aceptaste a Cristo, aceptaste el sacrificio que Él hizo por vos. Él murió por vos. Él murió por mí. Ahí está la victoria de este Dios. Pero vamos al origen de las cosas, porque a lo mejor todavía no queda bien redondeado esto. Yo sé que la mayoría entienden esto, pero cuando tengas que predicarle o hablarle a alguien como este hombre que resucitó prácticamente de los muertos, que fue armado en pedacitos, que los brazos se lo tuvieron que unir. Él creía en Dios, pero ¿en qué Dios creía? Hay muchos que creen en Buda, en Zoroastro, en el Gauchito Gil, pero ¿son verdaderos sus dioses? ¿O son verdaderos representantes de Dios? No. Por eso queremos clarificar bien por qué el Evangelio de Jesucristo, por qué este Evangelio que estamos hoy y que nos hemos reunido en este lugar para adorar como hemos cantado, como hemos adorado a Dios. ¿Por qué es que nosotros creemos en un Dios que murió, pero que resucitó? Ustedes saben que hoy mucha gente está adorando a Gilda, está adorando a este otro cantante, Rodrigo, está adorando al Gauchito Gil. Todos ellos murieron. Y cuando una persona adora a un muerto, ¿qué hace? Espiritismo. Si vos adorás o alguien adora a la Virgen, hace espiritismo, porque la Virgen murió y no resucitó. ¿Quién es el único que murió y resucitó? Jesús. ¿Estás entendiendo? Entonces, como el único que murió y que resucitó es el único que está vivo al lado de Dios, para que nosotros podamos adorarle o adorar al Padre en el nombre de Jesús. Y hoy la gente, por eso cuando me llamaba la atención, cuando este hombre, después de haber estado medio muerto allí, lo reacondicionaron, lo hicieron todo de nuevo. Le preguntaron si creía en Dios. El periodista dice, este me va a dar una respuesta tremenda. Sin embargo, la respuesta que le dio, dijo, yo creo en un Dios de poder, fuerte, un Dios fuerte, dijo. Y no en un Dios débil que está en una cruz. Sin embargo, en ese Dios débil, de ese Dios débil te vengo a hablar. De ese Dios que se hizo débil, que se humilló, que se hizo tan humilde que entregó su vida por vos. ¿Hay alguien que es capaz de dar la vida por algunos? ¿Hay alguien de aquí que diga, yo quiero morir por algunos en una cruz? Yo creo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a morir por alguno, quizás por un hijo, pero tampoco lo podría salvar, porque sos pecador igual que tu hijo. Sin embargo, el único que no tiene pecado es Jesús. ¿Por qué quiero aclarar bien esto, amado? Yo estaba sintiendo de Dios que tenemos que sacar a la luz las falsas creencias. Y yo sé que no solamente porque ustedes están aquí, sino porque hay gente que está escuchando en otro lado o va a ver en otro lado el video, se van a dar cuenta de la importancia que tiene conocer bien a Dios. Saber a qué Dios tenés que acudir. Saber por qué el sacrificio del supuesto Dios débil te puede llegar a salvar. ¿Vas entendiendo? Es importante que aprendas a conocer más a tu Dios, a nuestro Dios, al que nosotros creímos a través de la Biblia. Y es necesario que nos demos cuenta que este sacrificio que hizo Jesús por nosotros es el que hoy nos da la victoria y la vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna, porque cuando uno muere, tiene dos caminos. Uno es el infierno y el otro el cielo. Uno es el lugar de tormento y el otro es una total felicidad eterna para siempre, eterna. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a ir al principio, porque todas las cosas tienen un principio. Amén. ¿Cuántos saben que todas las cosas tienen un principio? Entonces, como todas las cosas tienen un principio, vamos a escudriñar para que nadie le eche la culpa a Dios cuando hay tanta muerte, tanta desazón, para que nadie le eche la culpa a la
creación. Algunos se la agarran con la naturaleza también. Ahora que está lloviendo tanto, no sé quién tiene la culpa. ¿Quién cree que tiene la culpa? Seguramente le van a echar la culpa a Dios. Sin embargo, hay gente que, fíjate, para poner de acuerdo a la gente que está clamando de rodillas que llueva. Y hay otro que está clamando de rodillas que no llueva. Uno porque tiene campo y hay una sequía bárbara. El otro porque tiene comercio y no quiere que llueva porque no viene nadie. ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? Mirá si nos tocara a nosotros un ratito, decir que Dios nos diga, bueno, mirá, te voy a dejar un ratito en lugar mío. A ver qué haces cuando te piden todo esto. Tremendo, ¿verdad? No sabes cuándo agarrar. No, Señor, está bien, tu lugar es bueno, es perfecto. Pero yo me alegro con lo que Dios decide, me alegro cuando llueve. Porque seguro que hay muchos que están alegres. Y yo como hijo de Dios me alegro porque Dios sabe y es justo y sabe pesar en balanza justa a quién le tiene que hacer caso cuando están orando. ¿Eh? A vos te gusta que Dios te escuche, ¿no? ¿Sabés que para que Dios te escuche también tenés que conocerlo a Él? Tenés que conocerlo de tal manera que cuando vos te pongas a orar, sienta la certeza de que Dios te va a contestar. Este Dios maravilloso, este Dios que murió en la cruz, este Dios que llamaron débil porque murió en la cruz, ¿sabes por qué? Porque estaban también esperando. Los judíos mismos hablaron de Él como persona débil. ¿No creyeron en Él? Por la simple razón de que estaban esperando un guerrero, estaban esperando un victorioso, estaban esperando a alguien que sacara la espada y a todos los que no creían en Dios los matara. Y vino el humilde Señor, el humilde carpintero, muere en la cruz y nadie entendía nada. Tal es así que dos ladrones son crucificados junto con Él. Y uno de ellos le dice, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y ayúdanos a nosotros. Y el otro le dijo, ¿tú no tienes temor de Dios? Este hombre es justo. Nosotros somos injustos y estamos aquí por ladrones, estamos muriendo. Y mirándolo a Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. ¿Quién podía darle esa promesa? Alguien que sabía que podía vivir, alguien que sabía que tenía vida eterna, alguien que sabía que iba a resucitar, alguien que sabía que también no solamente iba a resucitar, sino que iba a resucitar al otro hombre, le iba a dar vida eterna. ¿Y cree que te diga más? En el mismo instante que Cristo muere en la cruz, los sepulcros de muchos se abrieron y fueron resucitados. ¿Estás escuchando? Entonces, ¿era un Dios débil el que estaba en la cruz? Quizás muchos lo vieron morir allí y muchos dijeron, si esto hubiera sido Dios no hubiera muerto. Pero cuando vieron el tronar del cielo y la tierra que se abría y los sepulcros se abrían y los muertos resucitaban, ahí reconocieron que el débil Dios era capaz de resucitar a muertos y que al tercer día iba a resucitar Él. Y así fue. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Pero vamos al libro de Génesis para entender a ver de quién es la culpa cuando llueve. Capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Voy a leerlo para que prestemos atención a la santa, preciosa y divina palabra de Dios y podamos comprender qué quiere Dios hablarnos, aparte de hacernos entender, aparte de conocer a este Dios que nos va a servir para que cuando oremos tengamos respuestas. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová dijo al hombre y a su mujer, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren conocer bien la verdad? Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Me estás escuchando? Amén. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es importante, amado, que podamos entender la palabra de Dios. Amén. Le pedimos al Señor: amado Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Sé que estás escuchando, Dios Santo, sé que tu presencia es fuerte en este lugar. Y tú nos reuniste en este lugar, Señor, y aún harás cosas maravillosas en este lugar. Señor, te pedimos que te lleves todo pensamiento, Señor, unipersonal, que nos des el pensamiento de iglesia, el pensamiento de cuerpo, que podamos entender, Dios Santo, tu palabra, y que tu palabra, Señor, se quede en nuestro corazón desde ahora y para siempre, y podamos conocer al único y verdadero Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos entonces a conocer la palabra de Dios. Dice, en una palabra, cuando la serpiente dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ustedes se preguntarán cómo puede haber sido de que la serpiente pudiera hablar. Hoy, si razonamos, vamos a ver que sería imposible de que una serpiente hable. Pero para aquellos que razonan o rechazan la Biblia, yo que acepto la Biblia, para mí es muy posible que una serpiente pueda hablar. Porque creo en la palabra de Dios, porque creo en los escritos de la Biblia. Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué creen eso? Mirá, hay algo que es muy importante. Mucha gente, escucha bien, sale a caminar por un bosque y ve un corte en un árbol y ya dice la aparición de la Virgen, y van corriendo todos a ese corte del árbol y creen que es una aparición de la Virgen. Ahora, ¿por qué creen en un árbol que está ahí con un dibujito y no creen en la santa y preciosa palabra de Dios? ¿Cómo no pueden aceptar lo que está escrito en la Biblia? ¿Saben por qué? Porque esperan respuestas, esperan ver algo realmente, pero lo único que pueden llegar a ver es lo que ve los ojos naturales.
Cuando uno cree en Dios, la Biblia se abre al entendimiento de tu mente y de tu corazón y comenzás a ver la realidad. Podemos ver acá, hermanos, que dice que la serpiente habló, y si lo dice la Biblia que la serpiente habló, habló. Ahora, ¿quién era la serpiente? Era un animal, dice la Biblia, de campo. Amén. ¿Cómo se filtró ahí? ¿Cómo pudo estar en la creación de Dios? Allí el único que estaba era Adán y Eva. ¿Escuchaste quién era el que estaba allí? Adán y Eva. No había otra creación. Eran los primeros creados por Dios. Y dijo Margarita el otro día, hablando con ella, me dijo, y Dios fue el primer cirujano, porque abrió la costilla del hombre y sacó, operó al hombre y sacó y hizo una mujer. ¿O no? Así que el primer cirujano fue Dios. Y el primer milagro tremendo hizo Dios sacando una mujer. Claro, si ustedes se pueden analizar esto racionalmente, hoy pueden decir, ¿pero esto es posible? Yo digo que sí. Ahora, ¿es posible que se clonen hoy animales? ¿Cuántos saben que se pueden clonar animales? ¿Vos sabés cómo lo hacen? Por manipulación genética. Hoy la ciencia lo puede hacer. Saca una gallina, es otra gallina igualita. Mañana saca un palito y otro palito al lado. ¿Sí? O un Ezequiel. Hacen dos Ezequieles. No, con uno basta, pero está bien. Pero se puede hacer. Por ahí necesitamos dos Juan para que esté filmando acá. Y no sería una mala idea, o dos Andrea. O sea que aceptamos, escuchen bien, aceptamos lo que dice la ciencia. Cuando hicieron la primera oveja, que la clonaron, todo el mundo, qué maravilla, qué bárbaro. Y lo aceptamos. Y no podemos aceptar que la serpiente habló. No podemos aceptar de que el diablo se puede disfrazar de ángel de luz. No lo podemos aceptar. No aceptamos tampoco, ¿se acuerdan cuando el Espíritu Santo visitó a María? Y María quedó encinta por el poder del Espíritu Santo. Oh, no, eso es imposible. Pero hoy ya no es imposible, ¿verdad? Hoy no es imposible de que una mujer sin marido, sin sexo, pueda quedar embarazada. ¿Hoy lo entendemos o no? Y lo creen porque lo entienden. Pero la Biblia no hay que entenderla, hay que creerla. La Biblia hay que aceptarla tal cual lo dice. Y de esa manera, por fe, creemos lo que está escrito y por fe creemos que Dios nos oye cuando oramos. Y por fe, Dios nos responde. Cualquier cosa que pidieres al Padre, en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. ¿Estás escuchando? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Ahora vos, claro, te vas a plantear un montón de cosas, pero ¿viste cómo estamos rompiendo algunos esquemas? Creemos a la ciencia, es capaz que somos capaces de creerle. ¿Y cuánto nos cuesta creer en la Escritura de Dios? ¿Cuánto hasta el día de hoy no pueden creer? Ni en el Cristo allí en la cruz, ni pueden creer tampoco en lo que dice la Biblia. No, eso es para algunos pobres ignorantes. ¿Cómo va a ser eso? No, cuando el diablo se le aparezca y le pegue un susto en la noche, va a ver cómo van a creer. El tema es saber de que hay un reino espiritual en el cual nosotros no sabemos nada, que a través de la palabra de Dios conocemos, que el diablo es una realidad. Dice la Biblia que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa eso? Que él su reino no lo tiene abajo, lo tiene arriba. Que él está sentado en un trono igual porque imita a Dios. ¿Y cómo sabemos que está arriba y no está abajo? Cuando Jesús mandó a los 70 a echar fuera demonios y a sanar enfermos, los 70 volvieron diciendo: ¡ah, Señor, qué maravilla! ¿Cómo se nos sujetan los demonios en tu nombre? Y Jesús le dijo: sí, yo vi caer a Satanás como un rayo a tierra. ¿Cómo? ¿Dónde estaba entonces? Si cayó, nadie puede caer si está abajo. Tiene que estar arriba. ¿Dónde tenía el trono Satanás? En el primer cielo. ¿Cuántas cosas ignoramos de Dios y cuántas cosas ignoramos realmente de la realidad espiritual? ¿Me estás siguiendo? Entonces,
ignorar las cosas de Dios nos puede destruir. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Sí, Señor, de la palabra de nuestro Dios. Conocimiento de Dios. Tenemos que aprender a conocer a Dios a través de la palabra. Nadie puede conocer a Dios por lo que le contaron. Vos tenés que indagar en la palabra, lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando la mujer fue tentada por esta figura diabólica, la serpiente que hablaba, entendió que podía llegar a tener vida, más vida. Quiere decir que la mujer ya sabía o presentía que ya ella podía llegar a alcanzar vida y tener más conocimiento y parecerse a Dios. Este fue un principio del diablo. El diablo fue echado a tierra por nuestro Dios porque se quiso hacer igual que Dios. Se enorgulleció. Era un querubín protector. Era un ser precioso que estaba con Dios allí en el cielo, pero se enorgulleció, dice su corazón, se lo encontró culpable y se lo echó a tierra. Dios lo desfiguró y lo hizo como un monstruo, pero él todavía le quedó aquellos dones de transformarse como en un ángel de luz. Hoy los ángeles que fueron arrastrados con él son los demonios que están haciendo tanto daño en la tierra. Son los demonios que están induciendo a hombres que maten, a mujeres que maten, que delincan, que vayan a la cárcel. Toda esta maldad que vemos en la tierra hoy es causada justamente desde el principio por aquel que tentó al hombre en el jardín de Edén. Ahora, también vamos a desmitificar por qué Adán y Eva pecaron. ¿En qué manera pecaron contra Dios? No fue porque tuvieron sexo. Adán y Eva pecaron porque desobedecieron. Después vino todo lo demás. Pero la desobediencia del hombre es pecado contra Dios. Cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios, de alguna manera estamos desobedeciendo. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, de alguna manera estamos desobedeciendo. Cuando nosotros interpretamos y le damos una interpretación personal a la palabra de Dios, estamos desobedeciendo. No es como a mí me parece Dios, es como dice la Biblia que es. No es como yo puedo tener una interpretación personal. Si yo no tengo el Espíritu Santo, mi interpretación es natural. Una interpretación natural es diabólica, es carnal. ¿Por qué hay tantas equivocaciones hoy en creyentes? ¿Por qué tantos se apartan y hablan y murmuran? ¿Saben por qué? Porque son naturales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, la desobediencia del hombre es la que acarrea un montón de circunstancias. Pero primero, vemos que cuando desobedece, uno le echa la culpa al otro. El hombre le dice, la mujer que me diste. ¿Qué oportunidades tenemos, no? De agarrar la palabra? Desobedeciste a Dios y la mujer que me diste, ¿qué querés? Pero la mujer no tenía de quién agarrarse, eran dos nomás. La serpiente fue la que me... ¿Y la serpiente de qué se agarraba? No tenía a quien echarle la culpa y bueno, se tuvo que arrastrar. Perdió, era el último. Dice, la serpiente me engañó, dijo, y comí y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Viste? Fueron llevándola y Dios se enojó con la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás de calcañar. Aquí hay una promesa implícita de la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Aquí, la simiente de la mujer, la descendiente que vendría a ser Jesús, iba a ser la que iba a herir
de muerte a Satanás. Luego dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿O no? Saben que la mujer para parir, para tener sus hijos, sufre. Está escrito acá en la Biblia. Desde el principio, estamos hablando de 3 capítulos de la Biblia. Voy a agarrar la Biblia en Génesis, muchos dicen, yo no leo el Viejo Testamento porque no lo entiendo. Sin embargo, de allí, desde el mismo comienzo ya habla de la maldición que hay en la tierra, del diablo que ya estaba en la tierra, porque Dios lo había antes de que formara al hombre y a la mujer, el diablo ya estaba acá. ¿Me estás escuchando? Amén. Y dice la palabra de Dios que este engañó con un milagro diabólico, haciéndole hablar a la serpiente, engañó al hombre y a la mujer. Y la mujer, en desobediencia, produjo todo lo que hoy estamos sufriendo. Claro, vos le podés echar la culpa a Adán y Eva también. Así como le echamos la culpa por ahí a la serpiente, vos digas, la culpa es de Adán y Eva, yo no tengo nada que ver, Dios. Sin embargo, porque nacemos de la misma naturaleza que nació Adán y Eva, y seguimos naciendo de la misma manera, somos pecadores. La misma naturaleza humana es pecaminosa. La misma naturaleza humana nos lleva a la muerte. Y la única forma de que uno pueda pagar es con sangre. No se puede pagar un pecado si no es con derramamiento de sangre, porque la paga, dije antes, del pecado es muerte, y su fin, la condenación. Entonces, ¿qué vemos acá en la Biblia? Dice que a la mujer, dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Quiere decir que hay dolor hasta el día de hoy. Quiere decir que eso no cambió, ¿verdad? Dice, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¡Wow! ¿Por qué hay tanta maldad entonces hoy? Porque la tierra está maldita. ¿Quién la maldijo? Dios. ¿Quién tiene la culpa? El hombre que desobedeció. Por causa de la desobediencia del hombre, Dios maldijo la tierra. Ahora vos me dirás, pero ¿por qué Dios no se la agarró con el hombre? Pegó un par de sopapos y ya está, listo. La consecuencia del pecado, la desobediencia del hombre, no es que con el pecadito de ese hombre quedó todo mal. No, el pecado del hombre le dio entrada, es abrir la puerta al pecado. El pecado entró en el jardín de Edén. El pecado entró en ese lugar y tuvo que ser expulsado el hombre junto con todo ese pecado que tenía. ¿Estás escuchando? Amén. Maldijo Dios la tierra. Hasta el día de hoy la tierra está maldita por causa del pecado del hombre. Hoy todavía se sigue pecando. ¿Cuántas muertes hay? ¿Cuánta sangre derramada hay? Siempre digo esto. Cuando vemos la televisión, vemos sangre derramada en las calles, en los asfaltos, en las veredas. Sangre inocente derramada por todos lados. Por causa de la maldad, por causa del pecado del hombre, por causa de la maldición de la tierra. Pero Dios ya se estaba enseñando, le estaba enseñando al hombre cuál era la salida. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjate esto, dice, que cuando ellos pecaron, desobedecieron y se vieron desnudos, se hicieron delantales de hojas de árbol. Ahora, esto iba a tapar la desnudez en parte, pero no iba a tapar la desnudez espiritual con que ellos sentían. Porque más allá de estar desnudos, antes no sabían que estaban desnudos. Pero cuando ellos se ven desnudos por causa de la desobediencia, esa desnudez, ¿cómo iban a taparla? Se tapaban con hojas, no sabían, pero eso tampoco iba a ser para ellos algo que lo iba a satisfacer. ¿Qué hubo que hacer? ¿Quién hizo entonces? Aparte de ser el primer cirujano, Dios también fue el primero que hizo sacrificio, matando a 2 animales, para que esa sangre derramada de esos 2 animales, Adán y Eva no murieran eternamente. El sacrificio de esos 2 animales, la sangre derramada de esos 2 animalitos, hicieron que Adán y Eva no murieran.
y van a morir después en cuanto al cuerpo, pero eternamente no. Entonces, la desnudez espiritual se cubría con sangre. Hizo pieles, dice Dios acá en la Biblia. Fíjense acá en el libro, en el versículo dice: y llamó a Adán el nombre de, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Amén. Entonces, para hacer túnica de pieles tenía que haber sacrificio. No le podías sacar la piel a un animal y que el animal siga viviendo, no podía. Tenías que sacrificarlo, tenías que matarlo, tenías que derramar sangre. De esa manera, el sacrificio de esos dos animales salvó a los dos al matrimonio, a Adán y Eva. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que una vez que ellos fueron vestidos, fueron revestidos de lo espiritual que significaba el sacrificio de la sangre. Ahora vamos entendiendo por qué Jesús murió. En aquel tiempo, a partir de Adán y Eva, había animales, y los sacrificios de esos animales, el hombre se presentaba en el altar de Dios, se mataba una oveja, un cabrito, se derramaba sangre, y por un año a esa persona le eran perdonados los pecados. Por un año. O sea que cada año tenían que hacer un sacrificio, una muerte, derramar sangre para ser perdonado. Ahora entienden por qué se dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el sacrificio de un cordero quitaba en aquel tiempo el pecado por un año, el sacrificio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, de Jesucristo en la cruz del Calvario, quita el pecado para siempre a todo aquel que lo recibe, le pide perdón y le dice: te recibo en mi corazón, te acepto como Señor de mi vida y quiero ser para siempre un hijo tuyo. Una vez que vos hiciste la oración, una vez que vos aceptaste al Cordero de Dios para tu vida, sos salvo. Te reviste Dios con esa piel, con esa vestimenta nueva, con esa vestimenta espiritual, con esa vestimenta de vida eterna. Queda sellado con la sangre de Jesucristo. Así que ese Dios débil, que para este hombre era débil, era el único que podía salvarlo. Es el único que te puede dar vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está aquí, porque Él dijo: donde haya 2 o 3 reunidos, yo estaré en medio de ellos. Y desde hoy que se empezó a alabar a Dios en este lugar, sentí la presencia de Dios. Sentí que realmente el Cordero de Dios estaba aquí. Sentí que el Cordero de Dios sigue estando aquí. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque está escrito en la Biblia. Te dije que todo lo que está escrito en la Biblia, si vos lo crees, se va a cumplir para tu vida. Hay promesas de Dios en la Biblia. Hay promesas que solamente tenés que apropiarte de ellas en la obediencia, en la oración, en la súplica, en el ruego. Y Dios te va a dar todo aquello que realmente vos hoy estás necesitando. En este día de apertura, para este día, en este devocional que estamos haciendo, yo quería que ustedes conocieran un poquitito más a este Dios, que no es un Dios débil, que no está más en la cruz, que resucitó y que hoy está en medio nuestro, que podemos pedirle a Él porque Él está vivo. Y dice la palabra de Dios, a pesar de que Él está sentado a la diestra de Dios, Él iba a venir aquí en persona o con su Espíritu, el Espíritu Santo, para estar con nosotros, porque Él desea y anhela estar con nosotros. En medio de tanta cosa mala que hay, Él está con su iglesia. Él está con vos, Él te ama. Y qué importante que vos le digas hoy al Señor: Señor, se me ha clarificado un poquitito más el conocimiento. Hay muchas cosas que no entendía, pero hoy el Espíritu Santo de Dios que está aquí, nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, que es el Verbo hecho carne, quiere llegar hasta tu corazón, quiere quedarse a vivir en tu corazón.
Quiere que vos seas parte de Él y Él parte de ti. Quiere que realmente vos puedas decirle, Señor, aquí está mi vida. Hoy quiero entregarte mi corazón, mi alma, mi ser. Ya no quiero pensar como pensaba. Quiero entregarte mis pensamientos, mis deducciones, mi forma de ver las cosas. Quiero alegrarme cuando llueve. Quiero alegrarme cuando aún hay viento. Quiero alegrarme cuando el día está lindo o está malo. Quiero alegrarme porque sé que en Cristo Jesús tengo vida eterna. Y eso es lo que Cristo quiere que entiendas. Que sepas que hay un Dios de poder. Amén. Que ese Dios de poder está en su Hijo. Él dijo, el que cree en mí, cree en aquel que me envió, en mi Padre. El que cree en Jesús, cree en Dios. El que cree en Jesús, cree en su palabra. Amén. La palabra que está escrita aquí, quiero que la creas. Aunque te parezca racionalmente imposible, todo lo que dice acá es verdad. Y es por fe que nos movemos. Sí, Señor. Es por fe que hemos creído en lo que aquí dice. La palabra de Dios es el verbo hecho carne. La palabra de Dios es la persona de Cristo. Cristo Jesús se hizo pan de vida y dijo una vez, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede pertenecer al reino de Dios. Comer la carne de Jesús significa comer la palabra, tomar la palabra muy en serio, creer que el verbo de Dios se ha derramado en cada palabra que está escrita aquí, creer que el Hijo de Dios se hizo obediente, humilde, y dice obediente y humilde hasta la muerte, y muerte de cruz, pero dejó establecido a través de su palabra, dejó establecido para vos vida. Todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esto es palabra de Dios, amado. Y Dios quiere que a través de su palabra vos puedas comprender que tenés salvación y vida eterna. Creed en mí, dice Jesús, y creed en mi palabra. La palabra de Dios fue escrita para que vos realmente hoy le puedas decir, Señor, esta es la forma de conocerte. Muchos quieren verte, muchos quieren hacer imagen, muchos quieren tallar imágenes para despertar fe, para ver. Pero la fe no viene por el ver, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y hoy estás oyendo palabra de vida, palabra de Dios. Que puedas tomarla en tu corazón, que puedas decirle gracias al Señor, que puedas aceptar en tu corazón la vida de Jesús. Como aceptaste la muerte, aceptar la vida de Jesús. Vamos a orar a Dios. Este devocional no lo quiero extender un poquitito más, sino que ya hoy vamos a orar, a pedir a Dios que a través de su palabra, lo que entendiste, lo puedas poner por obra. Amén. Cierra tus ojitos, vamos a orar a Dios. Con tu palabra, con lo que has comprendido, con esta palabra que escuchaste, que le puedas decir, Señor, hoy oí tu palabra. Y quizás concebía o entendía o creía en un Dios diferente, pero ahora entiendo, Dios, que tú, Señor, eres el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos. Señor Jesús, entra en mi corazón, decíselo con toda tu alma, entra en mi corazón, quédate en Él, habita en Él. Perdona todos mis pecados. Perdona cuando he ofendido, cuando he hecho lo malo. Perdona cuando he venido a escuchar tu palabra de una manera indiferente.
Perdona cuando he venido a escuchar la palabra con una mentalidad ya preparada. Pero hoy, Señor, he aceptado tu palabra tal cual es. He creído en los milagros que dice la Biblia. Y estoy creyendo que por la muerte de Cristo, hoy yo tengo vida y vida en abundancia. Por la sangre derramada del Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, ha quitado todos mis pecados, me ha perdonado de todos mis pecados. Y hoy entrego todos mis pecados y los clavo en la cruz del Calvario. Hoy entrego mi vida al Dios vivo, al Dios santo. Y pido perdón por mí, por mi casa, por mi esposa, por mis hijos. Pedí perdón por todos aquellos que te acuerdas. Decirle, Señor, perdónales. Perdónales por esta oración que estoy haciendo delante de ti. Perdónales porque no te conocen. Perdónales cuando adoran, Señor, estatuas, imágenes. Perdónales, Dios mío. Y ayúdales a que puedan entender. Dame palabras de vida eterna para aquellos que no entienden. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te doy gracias por este momento que tú, Señor, me permites estar. Te doy gracias, Señor, porque realmente tú estás haciendo algo milagroso en mi vida. Hoy puedo creer de otra manera. Hoy puedo entender de que en todo estás tú, Señor. Te doy gracias por haberme permitido estar en este lugar, haber comenzado este devocional y querer, Señor, más de ti. Gracias. Nos preparamos, Señor, para todo lo que tú tienes para este día, con señales, con hechos y prodigios milagrosos. Esperamos en ti, Señor, ya que este, Señor, devocional es el preámbulo de todo lo que tú, Señor, nos darás en este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por esta gente, por estas personas que han llegado hasta aquí, por el sacrificio que han hecho para estar en este lugar. Bendíceles, Padre mío. Otórgales el perdón. Y, Señor, aceptarlos como uno de tus hijos. Tuyos son, Señor. Tú los compraste. Tú pagaste alto precio por ellos. Tú derramaste tu sangre por cada uno de ellos. Esa sangre preciosa, Dios mío, de cordero inmolado, ha salvado a todos ellos. Yo te doy gracias por la familia, por los matrimonios, por los hijos. Te doy gracias por lo que puedes hacer por ellos. Te doy gracias porque quitas la enfermedad, porque quitas el dolor. Y como tú dijiste de tu pecado, no me acordaré más. Te he perdonado y nunca más me acordaré de tus pecados. Serás como persona nueva y la tierra será bendita cuando camines por ella, porque yo guiaré tus pasos. El Señor está en este lugar y por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, Él bendice la tierra, Él bendice tu vida, Él bendice los hijos, Él bendice las embarazadas. La bendición de Dios está en este lugar. El poder de Dios está en este lugar. Él bendice los matrimonios. Él bendice la familia. Él da vida eterna a todo aquel que se la pide. Señor, rogamos por los que no te conocen. Rogamos, Dios mío, por aquellos que todavía, Señor, aún todavía no se le ha predicado la verdad. Pero, Señor, creemos que a través de tu verdad, Señor, tú derramarás tu sangre una vez más por todos aquellos que hoy se acerquen a ti. Gracias, Señor, por semejante sacrificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Adorarle al Señor con todo tu corazón. Decirle que lo amas. Decirle que sos capaz de entender
Señor. Señor Jesús. A ti te seguiremos. A ti, Jesús, al único y verdadero Dios, quien merece toda gloria y toda honra. Señor, bendice a la iglesia. Bendice a este pueblo, Dios. Bendice los niños, los hijos que están y los que van a venir. Bendíceles, Padre mío, abrázalos. Ese fuego de Dios que es capaz de abrazar y sanar y libertar. Presentate delante de Dios con humildad. Presentate delante de Dios en esta mañana como quien realmente necesita de Él. Tú necesitas de Dios. Estás necesitando de Jesús ahora. Abrí tu corazón y decir: Espíritu Santo, entra en mi corazón. Entra en mi corazón, Señor. Entra en mi vida, Señor. Nada soy sin ti, Jesús. ¿Qué podría ser lejos de ti, Señor? Sí, Jesús. Decíselo al Señor. Te amamos, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Llena los corazones que rebosen de alegría, que rebosen de ti, Señor. Porque ya no estás en una cruz, Jesús. Oh, solo quedó la señal de la cruz. Porque tú vives para siempre, Señor. Y en medio de pueblo que te honra y te busca, en medio de un pueblo, Señor, que te ama, en medio de este pueblo, Dios, bendíceles, Dios mío, líbralos de tu mano, cúbrelos con tu sangre preciosa, bautiza con fuego y Espíritu Santo, Dios, en este lugar, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te anhelamos, Jesús, más que nuestra vida, más que todas las cosas. Somos necesitados de ti. Sí, gracias. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.